Dios les bendiga. Vamos a estar hablando de una mujer que fue mujer de influencia. Así es, una mujer que su historia se encuentra en el Antiguo Testamento. No te lo puedes perder. Dios les bendiga. Bienvenidos a tu programa Mujeres Determinadas. Mi nombre es Verónica Fuentes. Marlene Casas. Es un placer que estén haciendo sintonía y siguiéndonos a través de las redes Facebook y YouTube. En el programa de hoy vamos a estar hablando de Abby. ¿Quién es Abby y qué fue lo que podemos nosotros, por decirlo así, aprender de ella? Una mujer de influencia. Pero comencemos, pastora, hablando quién fue Abby, porque decimos el nombre Abby y quizás nadie pueda decir, oh, ¿está en la Biblia? Sí, el nombre Abby es bíblico y su historia se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, ¿verdad? Y su nombre quiere decir mi padre es Jehová. Abby, el nombre de Abby es corto para decir el nombre completo de Abías. Y Abías lo conocemos como nombre de hombre. Es uno de los profetas menores en la Biblia, o Abías, es muy similar, pero vamos a encontrar que ciertos nombres, como eran para mujer, asimismo eran para hombre. Otro de los significados del nombre de Abby es la voluntad de Dios. Y son el significado del nombre de esta mujer son muy importantes y lo vamos a ver conforme nosotros narremos quién fue Abby en la historia de la Biblia. Sí, podemos decir que todo está comenzando bien con esta mujer, ¿verdad? Porque tiene un buen nombre, tiene un nombre que suena bonito, Abby, ¿verdad? Y también el significado, mi padre es Jehová o la voluntad de Dios. Entonces pareciera que todo está muy bien allí. Mas, sin embargo, vamos a mirar que esta mujer, desafortunadamente, pues se casó o tenía un yugo desigual. Sí, se casó con el que se conoce con el nombre de rey Acaz. Si alguien conoce la historia del rey Acaz, que lo puede encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 16, veremos que fue un rey que hizo lo malo, lo aberrante, todo lo contrario a lo que se debiera de hacer de aquellos que conocemos al Dios verdadero, al Dios que creó los cielos y la tierra. Acaz fue un idólatra, en pocas palabras, e inclusive la Biblia menciona que pasó a uno de sus hijos por fuego. Sí, él tomó las costumbres de los pueblos que Jehová Dios mismo le había dicho a ellos que no hicieran. Es una costumbre el sacrificar a los hijos a sus ídolos, ¿verdad? De los pueblos paganos. Pasarlos por fuego, matarlos en sacrificio a sus ídolos, exactamente a los pueblos paganos. Y Jehová Dios ya les había advertido que no hicieran nada de eso. Más sin embargo, tenemos aquí a Acaz haciéndolo, olvidándose de quién Jehová Dios era. Sí, y este rey casado con Abby o Abías tienen un hijo, Ezequías. Así es. Y vemos que la Biblia menciona que Ezequías fue un excelente rey, que no existió ningún rey antes o después de él tan bueno como Ezequías. Y la pregunta es, ¿cómo es posible, teniendo un padre tan malo, pero malo, el hijo haya salido bueno? ¿Cuál fue, por decirlo así, pastora, el secreto? Yo creo que el secreto es, como comenzamos diciendo su nombre, ¿no? Su nombre significa mi padre es Jehová. Creo que ella siempre supo quién era Dios, quién era Jehová. Y con ese conocimiento estaba edificando su casa, porque recordemos que la palabra de Dios dice que la mujer sabia edifica su casa, y el edificar está dentro del hogar, no solamente el esposo, pero también los hijos. Ahora, ella no podía criar a este hombre Acaz porque ella estaba súper mal en su mente, ¿verdad? Y mientras creo que este hombre estaba ocupado haciendo altares a sus ídolos, haciendo todas esas cosas malas,
esta mujer se ocupó de educar a su hijo en el temor de Dios, en el temor de Dios. Sí, sabemos que la palabra de Dios nos dice, la mujer sabia edifica su casa. ¿Y qué mayor influencia la de una mujer que educar a sus hijos? Instruye al niño en su camino para cuando sea grande no se apartará. Yo creo que esta joven mujer, me la imagino joven, con mucha determinación, no importando el mal esposo que ella tenía, por el nombre que significó la voluntad de Dios, ¿verdad? Es uno de los significados del nombre Abi. Se determinó a hacer influencia, hacer todo lo posible por ser ella la influencia sobre su hijo, no importando no tuviera un buen padre. Sí, porque y creo que tenemos que remarcar aquí la parte de influencia, porque pudo ella en un matrimonio con un yugo desigual, pudo ella haber dicho, bueno, voy a hacerme a él, sí, a su forma de él, ¿verdad? Entonces, más sin embargo, aunque no nos dice mucho de la vida de esta mujer, solamente se menciona en la Biblia 2 veces a esta mujer, más sin embargo, el impacto de su testimonio, de la forma en que crió a su hijo, lo leemos cuando miramos los resultados de quién fue su hijo, un gran rey. Entonces, pudo haberse hecho al lado del esposo. Cuando estamos en un yugo desigual o inclusive cuando somos madres solteras, pues sí, estoy sola, no puedo educar, voy a dejar que el teléfono críe a mi hijo, voy a dejar que alguien más, la televisión, influya en la educación de mi hijo, yo no puedo, ¿verdad? Porque soy sola. Nos hacemos a lo o conformarse con solamente mandar los hijos a la escuela y que los maestros se encarguen. Sí, también. Eso es muy común. Sí, sí. Más sin embargo, esta mujer en esa situación de que se miró, de que este hombre era tan malo, y usted puede leer la historia de todas las maldades que este hombre hizo, ¿verdad? Y podemos decir que a nuestro entendimiento, ella estaba en un matrimonio, en un yugo desigual. ¿Por qué? Porque este hombre estaba haciendo todo lo contrario a lo que ella creía, ¿verdad? Pero hasta cierto punto esto fue la determinación de ella, ¿verdad? De aferrarse, de buscar de Dios, de hacer honra a su nombre. Mi Padre es Jehová. Mi Padre es Jehová. ¿Verdad? Y voy a hacer la voluntad de mi Padre, de mi Dios. Y la voluntad de Dios es que usted y yo, mujer, independientemente de que estemos en un yugo desigual, independientemente de que estemos solteras, solas, en la voluntad de nuestro Padre es de que le busquemos, es que le sirvamos, es que hagamos su voluntad, ¿verdad? Que edifiquemos nuestra casa. Entonces, una vez más, es necesario que nosotras, independientemente de la situación en la que estemos, busquemos de Dios. Es muy cierto lo que usted mencionaba, pastora. Muchas veces en los matrimonios se puede mirar que si el hombre no busca o no toma la iniciativa de buscar de las cosas de Dios, la mujer dice, pues yo tampoco no lo hago. Sí. Si él que debe, porque muchas veces decimos, él es el que debe poner el ejemplo como el jefe líder de casa, líder, cabeza de la familia, entonces yo tampoco. Y es lo que usted dice, hacerse al modo de él. Miramos en la historia de Acaz y de Abi, un yugo desigual definitivamente, porque él hizo lo malo, pero miramos que ella, no reinando en un ámbito político a la nación, pero se encargó de su hijo. Sí. Y eso fue algo sumamente impactante, porque después su hijo reinó, y reinó correctamente gracias a la influencia de su madre. Sí. Ella contrarrestó la influencia que pudiera haber tenido de su padre. Porque también el hijo pudo haber dicho, bueno, tengo a mi papá que hace todo esto malo, y aquí tengo a mamá que me está molestando, moliendo, que haga estas cosas, ¿verdad? Pero yo creo que el amor, la paciencia y la dedicación, y creo que aunque una vez más en la palabra no lo leemos, yo creo que esta mujer agarraba sus fuerzas, agarraba su sabiduría, porque la palabra me dice que el que esté falta de sabiduría, pídele al Señor, ¿verdad? Que si no nos faltan las fuerzas,
sepamos que Él es nuestra fuerza, que Él es nuestra roca. Entonces, yo creo que esta mujer, en el crecimiento de su hijo, en guiarlo hacia Él, su refugio era Dios, se aferró a Dios, buscó de Dios y en Él encontró la sabiduría, la inteligencia, la paciencia para guiar a su hijo, independientemente de lo que estaba su esposo haciendo. Ella creyó a las promesas de Dios Exactamente. y se aferró a ellas. Sí, sí, sí. Que esa debe ser nuestra motivación. Cuando usted y yo le creemos a Dios, Dios solamente tiene que actuar, tiene que hacer, ¿verdad? Porque le estamos creyendo. Si Dios le ha prometido a esta mujer, ¿verdad? Lo cuidó a su hijo, porque sabemos que su esposo Acaz pasó por fuego a otros hijos. No sé si hayan sido de otras mujeres o quizás de ella misma, no lo sabemos, pero Dios preservó la vida de su hijo. Y yo creo que quizás esta también era una oración de ella. Dios, Exacto. cuida a mi hijo, protégelo, líbralo de todo mal. Este hombre está bien loco, pero Señor, tú eres mi Dios. Tú eres mi Padre y quiero hacer tu voluntad. Entonces, con esto en nuestra mente, creamos a nuestros hijos en una posición de ser exitosos. Porque eso es lo que este hombre hizo. Una vez que ya estuvo de edad para reinar, para tomar porque recordemos que en las historias, en las antiguas, los hijos de los reyes eran los que continuaban en el trono, ¿verdad? Exactamente. Entonces, una vez que Acaz murió y que ya no estaba, Ezequías era el siguiente en el trono. Y cuando Ezequías llegó al trono, no fue y dijo, ok, pues ahora ya soy adulto, ya puedo hacer lo que yo quiera. Ahí se hizo cierta la palabra de Dios, donde dice que instruye al niño en su camino. Amén. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces este hombre ya de edad, parece que decía que tenía 25 años o 20 años. Acaz tenía 20 años cuando empezó a reinar y Ezequías tenía 25 cuando 25 años, sí. Entonces ya se podría decir que era un adulto y que pudo haber dicho, ¿sabes qué? Ahora yo voy a hacer lo que yo quiera, no lo que mi mamá me ha estado diciendo todo esto. Pero ahí se hizo una vez más cierto la palabra de Dios, donde lo que nosotros hemos instruido, nuestros hijos van a hacer, ¿verdad? Porque este hombre, este rey, fue un rey bueno. La palabra de Dios lo distingue. ¿Cómo lo distingue, sí, hermano? Lo distingue como un rey en el cual ni antes ni después hubo alguien parecido a él. Ni antes ni después. Se sobresale el nombre de Ezequías. No solamente el nombre, pero lo que él hizo. Sí. ¿Por qué? Porque trajo un avivamiento nacional. Sí, destruyó todos los altares. Si su padre se encargó de reinar bajo idolatría hacia un dios, a los dioses paganos, dioses de palo, dioses que no contestan, que no ven, que no escuchan, Ezequías, reinó diciendo, esto no está bien, esto no es lo que mi madre me dijo que Jehová es y quiere, y destruyó todos esos lugares de adoración. Muy interesante también algo de lo que él hizo, no solamente destruyó los lugares altos, los altares, los ídolos, todo lo que era dioses de los pueblos paganos, los destruyó, limpió completamente y de esta manera provocó un gran avivamiento espiritual en la nación de Israel, sino que fue más allá. Hizo pedazos la serpiente de cobre. La serpiente de cobre que se levantó en el desierto por medio de Moisés, ¿verdad? El pueblo de Israel lo guardaba hasta esos días, esta serpiente de cobre, y le quemaba incienso. Le rendía adoración. Le rendían adoración, y esto fue algo que Ezequías dijo definitivamente no, aquí acaba la serpiente. Sí. Aquí se le corta la cabeza a la serpiente y a todo ídolo, porque Dios solo uno, Jehová es. Y cabe notar que esta actitud y esta determinación de este hombre de hacer eso tuvo que ser por la influencia de esa madre. Esa madre que solamente se menciona 2 veces en la Biblia, pero se dice que nota la palabra de Dios, recalca allí, y era que su madre era Abi, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros saber que
esta mujer como madre fue una muy buena madre, independientemente que estaba casada con un esposo malo. Imagínese usted, mujer, que nos está escuchando, el que ponga todo su esfuerzo en educar e instruir a sus hijos, no solamente en lo natural, mandándolo a la escuela a nuestros hijos, sino en lo espiritual. Vemos el resultado en Abi. Tuvo un rey, un muy buen rey como resultado, Sí. ¿verdad? Haciendo todo lo bueno delante de Jehová. No sabemos nuestros hijos quiénes vayan a ser en el ámbito político, en el ámbito profesional, Exacto. o en el ámbito espiritual. Quizás estás tú teniendo en tus brazos al futuro presidente de esta nación, Exacto. o a un gobernador, a una persona de influencia, un científico. Entonces vemos la importancia de que mamá esté ahí. Podemos tener adversidades, puede haber muchas circunstancias alrededor, pero si tú como mujer que nos estás escuchando te determinas a ser la influencia de tu hijo para que tu hijo sea alguien bueno en la vida, no hay que desaprovechar esta oportunidad. Sí, porque yo creo que esta mujer, una vez, le digo una vez más, la Biblia no nos dice, pero podemos imaginarnos que al ver que su hijo estaba haciendo todas esas cosas buenas, ella se sentía orgullosa de su trabajo. Ella decía, valió la pena el dolor, porque yo sé que estar, usted va a decir, quizás usted no sabe lo que es estar con un yugo desigual o estar criando a un niño sola, ¿verdad? Quizás no lo sé, pero tenemos que saber que quizás en esos momentos de dolor, esos momentos de angustia que ella tenía, su refugio estaba en su padre, que era Jehová. Amén. Y su deseo era hacer la voluntad de su Dios. Ese es el significado del nombre de Abí. Sí. ¿Y sabe cuál es el significado de Ezequías? ¿Cuál es? Fuerte en el Señor. Fuerte en el Señor. Así son nuestros hijos cuando los instruimos en el camino de Dios, dándoles a conocer la voluntad buena y perfecta de nuestro Dios. Ellos se hacen fuertes, Amén. pero fuertes en el Señor. Amén. Pastora, ¿podría usted concluir? Claro que sí. Bueno, podríamos seguir hablando, ¿verdad? Pero solamente les puedo decir que si estás en un yugo desigual o estás siendo una mujer soltera criando a tus hijos, agárrate de Dios, busca a Dios, no hagas excusas de no buscar a Dios, sino al contrario, busca a Dios, aférrate a Él, toma y cree las promesas que Él tiene para ti. Créelas, cree en Dios. Agarra la fortaleza que necesitas en Él para poder ser la madre de influencia, una madre que va a influenciar a lo positivo a sus hijos. Amén. Porque esa es la voluntad de Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por este día que nos has dado, por este momento que hemos tenido, Señor, de hablar, conversar de tu palabra. Señor, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, por toda aquella mujer que quizás está en un yugo desigual, que quizás está lidiando con sus hijos sola, Señor, que esa mujer que se siente sola, Señor, pueda encontrar fuerzas en ti, Señor, pueda saber que ella no está sola, que tú estás con ella. Y esa mujer que está en un yugo desigual, que no pueda hacer ya más excusas, sino que se determine a buscarte, Señor, a conocerte verdaderamente, porque cuando ella te conozca verdaderamente, Señor, no va a hacer excusas, sino que va a hacer todo lo posible, Señor, por hacer tu voluntad. Por hacer la voluntad, Señor, que es edificar la casa. Y dentro de su casa están sus hijos, Señor. Yo te pido sabiduría, Señor, e inteligencia para cada una de estas mujeres, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo claridad, Señor, de cuál es el propósito por el cual tú la tienes aún en esa situación dolorosa. Quizás en esa situación molestosa, en esa situación, Señor, en donde trae desesperación, que ella pueda encontrar el propósito y las fuerzas en ti, Señor. Yo te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El nombre de esta mujer, Abí, con significado, mi padre es Jehová. Llámate a ti misma Abí y declara que tu padre es Jehová y contrarresta toda influencia maligna,
que pudiera estar alrededor tuya y aún la de tus hijos. Dios les bendiga. Amén. Bye.